Perfecto. Bueno, Súper. buenas tardes a todos. Somos tres integrantes. Estela Salas, quien representa a México, mi persona, que soy venezolana, y Mercedes Mota de República Dominicana. Nosotros hemos trabajado entre las tres y desarrollado pues el tema que vamos a ver hoy, que es la ISO 37003, una norma internacional que establece las directrices para implementar y fortalecer los sistemas de gestión del fraude dentro de las organizaciones. Hoy en día, en un entorno donde la integridad es sinónimo de liderazgo, esta norma representa una herramienta muy valuable para proteger los activos y generar confianza para los stakeholders. En ese sentido, pues Estela va a estar dando la primera parte de la presentación, luego continúo yo y cierra Mercedes. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Hola, buenas tardes a todas. Antes que nada, agradecerles el espacio por permitirnos estar aquí hoy al grupo compartiendo sobre esta importante norma. Y pues vamos a continuar, vamos a comenzar y vamos a entrar en el tema. Vamos a conocer lo que es el fraude, entendiéndolo y conociendo la ISO 37003 que fue publicada en 2025. Esta norma, que fue publicada en mayo de la presente anualidad, es una norma internacional que es clave para todas las organizaciones hoy en día, pues esta nos brinda una guía detallada para que logremos establecer, desarrollar, evaluar y mantener un sistema de gestión para el control del fraude, sin importar el tamaño de la organización. Puede ser una organización chiquita, una organización grande, o bien sin importar la industria de la misma o incluso la nacionalidad de la misma. Esta norma fue diseñada para todos y que todos podamos combatir esta amenaza el día de hoy. Esta norma internacional es una gran aliada para todos. El fraude, si bien lo podemos definir como un delito principalmente, también es un mal social, pues que ha logrado representarse de una manera muy grande y como una amenaza muy creciente para nosotros hoy en día. Los defraudadores, y no me dejarán mentir, han logrado establecerse y siguen desafiando siempre los sistemas tradicionales de gestión del riesgo, y por eso para nosotros es importante siempre tener un pie adelante y estar siempre a la vanguardia, ¿verdad? Cuidando nuestras organizaciones y no que estos criminales cumplan sus cometidos. Antes de continuar a explicar la norma, debemos de entender qué es el fraude. Si bien la definición de esta conducta va a variar de país en país dependiendo de la legislación penal que tengamos cada uno, la Financial Crime Academy, también este año, define el fraude como la ocultación intencionada de información o el suministro de declaraciones falsas a otra parte con la intención de obtener algo que de otra manera no se hubiera proporcionado de no haber sido por medio del engaño. La cuestión con el fraude es que esta conducta engañosa se puede materializar de diferentes maneras y a través de mecanismos diversos y muy ingeniosos. Por ejemplo, precisamente hablando del fraude dentro de las empresas, podemos hablar de una materialización de este delito a través de la falsificación de documentos, del conflicto de intereses, del robo de activos, del robo de inventario, del robo de efectivo, incluso del robo de identidad, o también a través de la facturación falsa, del blanqueo de dinero, el blanqueo de activos, el fraude en nóminas y pues de diferentes formas, ¿verdad? Vemos que esta conducta es muy compleja y muy variada, y de ahí nace la importancia de nosotros siempre estar atentos para poder eliminarla, reprimirla en la mayor medida de la posible dentro de nuestras organizaciones. ¿Me ayudas, Ana, por favor, con la siguiente filmina? Lamentablemente, cada vez somos más vulnerables a ser víctimas del fraude. Tan solo en México, durante 2024, KPMG reportó que el 45% de las empresas mexicanas indicaron haber sufrido materialización o un intento de fraude.
De este porcentaje, el 35% reportó ser fraude externo, el 32% reportó fraude interno y el 33% reportó fraude mixto o de ambos tipos. Como podemos observar, esto es gravísimo. Las consecuencias de este delito pueden ser irreparables. Y no solo hablo desde la perspectiva financiera y de estas consecuencias económicas que puede tener el fraude dentro de las organizaciones, sino que hoy en día algo que tenemos que cuidar mucho como oficiales de cumplimiento, como personas encargadas del compliance, es la reputación de nuestras organizaciones y la confianza que tienen los clientes hacia con nosotros. Y lamentablemente, el fraude, cuando se materializa, acaba con la reputación de las organizaciones, con la confianza del cliente. Y eso, lamentablemente, es muy difícil de recuperar. Una vez que conocimos pues la gravedad de esta amenaza actual y que cada vez va evolucionando pues sí, cada vez más, vamos a entrar en materia y vamos a empezar a conocer qué es la ISO 37003. Esta es una guía para establecer controles antifraude dentro de las organizaciones. Su naturaleza, al igual que la norma que acabamos de ver gracias al equipo anterior, no es certificable. Es voluntaria su implementación y pues es altamente recomendada, pues como vimos, el fraude es un mal social que nos está atacando mucho hoy en día. El propósito principal de esta norma es brindar directrices para la prevención, detección y responder al fraude en las organizaciones, concentrando los esfuerzos en lo interno, es decir, en la cultura organizacional, la gobernanza, el liderazgo y la mejora continua. Esto es ver la gestión de riesgos desde una mirada muy innovadora. Muchas veces vemos el compliance o estas disposiciones de carácter general como solamente cumplir una obligación más o como solo ponerle un parche, ¿verdad? Para que la autoridad no me multe, para que la autoridad no me traiga en la mira. Pero a través de la implementación de esta norma, nosotros podemos plantar una verdadera semilla de prevención que genera un cambio en la visión interna de cada una de nuestras organizaciones, pues gracias a la implementación de esta norma se cultivan valores éticos y responsabilidades que son atribuibles a la dirección, a la alta dirección de las organizaciones. Asimismo, las directrices que ofrece esta norma son de cobertura integral. Ya vimos que hay diferentes tipos de fraude, que hay fraude interno, externo y combinado. Entonces, a través de la implementación de esta norma, nosotros podemos atacar cada uno de estos tipos. Es una visión 360 para atacar la problemática. El contenido de esta norma se estructura en 10 capítulos diferentes que llevan a sus aplicantes en un camino de autoevaluación, es decir, ¿qué puedo hacer yo como organización desde mi interior? Permite la detección de riesgos y de oportunidades, la concientización del personal, la comunicación efectiva, la implementación de canales de denuncia que son muy importantes, los compromisos de liderazgo y entre otros complementos o componentes que también vamos a estudiar más adelante con mi compañera Ana. Y de igual manera, esta norma se enfoca en 4 pilares fundamentales para la gestión del riesgo del fraude. El primero, como lo podremos ver en la siguiente filmina, es la prevención. La prevención a través de una cultura de integridad sólida que va acompañada de políticas que sean claras, que sean fuertes para todos los empleados. La detección por medio de una identificación de actividades sospechosas y un monitoreo constante de las mismas. Como tercer pilar, la respuesta, contando con protocolos rápidos y eficaces en caso de algún incidente que nos permitan la contención del mismo. Y como cuarto pilar fundamental, la mejora continua, valorando periódicamente los riesgos y los sistemas de gestión que fueron implementados por medio de la norma, buscando siempre estar un pie adelante de la evolución del fraude. Una vez expuesto lo anterior y que hemos conocido el contexto general de la norma, por favor continuemos con mi compañera Ana, quien nos permitirá conocer de una manera más específica a esta importante ISO. Muchas gracias.
Muchas gracias, Estela. Bueno, ahora yo tengo la responsabilidad de explicar más a detalle desde acá, desde lo que nos está explicando Estela con bastante conocimiento, los pilares fundamentales de la ISO y partiendo del punto de que en la parte de prevención dentro de las organizaciones es importante pues establecer controles, políticas y mecanismos de prevención para minimizar las oportunidades de fraude dentro de la empresa. Recordemos que el fraude ha sido caracterizado como uno de los delitos silenciosos dentro de las organizaciones, ¿ok? Por otro lado, es súper importante y relevante contar dentro de la organización con mecanismos idóneos para poder identificar este tipo de delitos cuando se presentan en la organización y ser capaces de atenderlos a tiempo. Por ejemplo, poner a disposición del resto de los colaboradores elementos como el canal ético y de denuncias para poder reportar estas conductas inadecuadas. El tiempo de respuesta y la investigación son pilares fundamentales también de esta ISO, los cuales involucran una comunicación efectiva desde lo más alto, desde los más altos niveles de la organización hacia abajo. Y por supuesto, la promoción de la mejora continua, como indicó Estela, a través de análisis de riesgo, donde podamos evidenciar cómo se comportan cómo son las conductas dentro de la organización y a dónde habría que reforzar. Siguiendo este tema, pues también debemos hacer referencia a las definiciones que establece la ISO en cuanto a, por ejemplo, la definición de fraude, que si bien no es literalmente igual a la que nos explicaba Estela antes, son bastante parecidas, ¿no? Sabemos que la ISO 37003 identifica el fraude como un riesgo organizacional que debe ser gestionado de forma estructurada, proactiva y continua. No ofrece una definición única, sin embargo, más bien se refiere a un marco para identificar, prevenir, detectar y responder al fraude interno y externo. Por otro lado, también indica la norma las maneras en cómo podemos abordar el concepto de fraude eh, a través de justamente estos elementos que comentábamos anteriormente, poder identificar las conductas dentro de la organización con el fin de poder abordar este riesgo a tiempo y evitar en consecuencia los daños reputacionales y los daños a terceros, incluyendo los stakeholders, que este tipo de situaciones pueden generar. También es importante destacar que la norma se refiere a la manera en cómo el riesgo puede presentarse y puede surgir desde adentro o desde afuera. Estas actualmente sabemos que, por ejemplo, los ciberataques generalmente lo que buscan es eh, de alguna manera introducirse dentro de las organizaciones con el fin de apropiarse de dineros o de documentos, incluso podemos hablar de fraude documental, con el fin de recibir una ventaja, ¿no? De alguna manera, estos elementos deben considerarse al momento de hacer los análisis de riesgo y de poder establecer los mecanismos de protección en la organización. El propósito de todo esto, como lo indica la ISO, es justamente ayudar a las organizaciones a poder reconocer el delito cuando se presenta, monitorear los riesgos asociados a la presentación de este delito para poderlos mitigar a través de políticas, procedimientos, controles y obviamente con eventos de formación, prevenir la comisión de este delito dentro de las organizaciones. La detección temprana es súper importante en el caso del fraude, pues si es detectado a tiempo, generalmente pudiera ser evitado la comisión del delito. Por otro lado, y no menos importante, está la respuesta. ¿Cómo vamos a responder en el caso de que se presente este delito en la organización? Y esto, justamente esta norma ISO 37003
003 nos habla del fraude, pero en la organización sabemos que pueden haber distintos delitos y por eso esta carrera 10K estamos abordando todas las ISO que tienen que ver con estos temas. Es importantísimo los protocolos eficaces para la prevención de delitos dentro de la organización, incluyendo, por supuesto, el fraude. Por otro lado, también nos habla de lo que es el triángulo del fraude, que son los factores que llevan a cometer a una persona a cometer el fraude y que está compuesto por tres elementos esenciales. ¿Ok? Por un lado, la oportunidad de que cuando la persona consigue el momento preciso o la manera precisa de poder cometer el fraude es uno de los elementos del triángulo del fraude. ¿Ok? Eh, nosotros, en el estudio que hemos efectuado de esta norma, hemos identificado que el triángulo del fraude, como lo definen, es una herramienta valiosa para poder entender el concepto de fraude como tal y poder prevenir el fraude en la organización. Al identificar estos elementos, nosotros vamos a ser capaces de crear un entorno que mitigue o minimice los riesgos de la materialización del delito de fraude. Esto incluye establecer políticas claras en la organización, fomentar una cultura ética, tener normas que hablen con precisión sobre cómo se materializa el fraude y cuáles son las medidas preventivas para evitar que ello ocurra y obviamente tener todos estos lineamientos pautados desde los más altos niveles de la organización, dar claros mensajes hacia abajo para evitar la materialización del delito. La racionalización es el otro elemento del triángulo del fraude y finalmente la motivación, porque generalmente el que comete el fraude esto va acompañado de un motivo que puede ser de distinta índole, puede ser motivos económicos. Podemos ver también que la persona que comete el fraude tiene temas de salud o familiares que cubrir y pues busca la vía más rápida para obtener un beneficio a favor de él de manera inmediata. ¿Ok? Seguimos con la siguiente parte que nos habla la ISO, que son los componentes del fraude. En un sistema de gestión de control del fraude, eh, cuando queremos hacer nuestro sistema como tal, debemos comenzar, como todo el resto de las ISO, a definir el contexto de la organización, que son las expectativas de las partes, la definición de la visión, misión y valores, el alcance que va a tener esta ISO, por supuesto, los análisis de riesgo pertinentes, las obligaciones de cumplimiento y el marco de control. Seguidamente, y a través de las decisiones que se toman en los más altos niveles, eh, se constituye o se materializa lo que es el liderazgo, ¿ok? Lo cual es el compromiso de la alta dirección de realmente implementar un sistema de gestión en la organización, fijando los roles y responsabilidades a cada una de las personas o departamentos que van a tener actividades que inciden en el sistema de gestión, la creación de una política y obviamente dar las directrices sobre cómo va a ocurrir la implementación. Por otro lado, también está el tema de la planificación, que son las acciones para abordar todos los temas de los riesgos que hayan podido identificarse, fijar o planear cuáles son los objetivos que tiene la empresa para la implementación de este sistema de gestión y obviamente contar con las herramientas que se requieren para la implementación. Luego viene la parte del apoyo, que son los recursos tanto humanos como económicos, como tecnológicos, que se requieren para la implementación de cualquier sistema de gestión. En este caso, pues tendríamos que contar con un presupuesto,
con personal competente, formación continua y la debida comunicación entre todas las partes relacionadas para que podamos contar con un apoyo adecuado. Todo lo cual debe quedar documentado, tal como lo exigen toda la mayoría de las ISO. Luego viene la parte operativa, que es ya la instalación como tal, donde se establecen normas y procedimientos, se comienzan a implementar mecanismos de control, la utilización de software, en el caso del fraude, que es bien relevante, y se comienza ya a implementar de manera efectiva el sistema dentro de la organización. Ya una vez esto ha sido instalado, pues viene la siguiente fase, que es la evaluación de ese sistema de gestión, ver cómo se comporta, hacer los monitoreos pertinentes, los seguimientos, y esto se hace generalmente a través de auditorías. Pueden ser auditorías internas, auditorías de seguimientos, auditorías externas, pruebas de control, revisiones por la dirección y cosas parecidas a esto porque se han desarrollado muchas figuras que permiten la evaluación del desempeño, incluso los autoanálisis o las autodetecciones. ¿Ok? Una vez hemos cubierto todos estos aspectos, debemos también continuar con los análisis de los riesgos que hemos mapeado, los planes de tratamiento que se han elaborado para siempre ir en una franca mejora del sistema de gestión como lo exigen las ISO generalmente. ¿Ok? Finalmente, y ya antes de pasar a la siguiente parte de la presentación que corresponde a nuestra compañera Mercedes, vamos a ver cuáles son los beneficios de implementar la ISO 37003, los cuales hemos resumido de la siguiente manera. Reducción de la exposición a daños financieros y reputacionales derivados del fraude, controles internos fortalecidos y una capacidad de detección del fraude fortalecida también. Mayor confianza de las partes interesadas mediante una gobernanza estructurada. Mejores respuestas y recuperación ante incidentes de fraude, pues recordemos que debemos también tener una norma que establezca, perdón, cómo vamos a actuar frente a un evento de fraude. Entonces debemos saber qué es el paso a paso, qué es lo que tenemos que hacer en una eventual situación de fraude interno o externo. Y la mejora continua de las medidas de prevención del fraude y obviamente hacerle seguimiento a todo lo que vamos mapeando a nivel de riesgos y de nuestros planes de tratamiento. Ahora le doy la palabra a mi compañera Mercedes, que va a exponer la parte final de esta ISO. Gracias, Ana. Bueno, buenas noches a todos y gracias por estar aquí con nosotros. A continuación, Ana, si tú me ayudas pasando el slide, por favor. Vamos a presentarles un caso de éxito implementando la ISO 37003. Bueno, les contamos un poquito sobre este caso de estudio. Es una empresa que se llama Consema, se dedica a la venta en la región del Caribe de los productos de sardina, tilapia y atún enteros y empacados. Durante el proceso de auditoría, la empresa detecta pérdidas recurrentes por fraude interno en las áreas específicas de cobranza que están vinculadas al uso indebido de fondos y a manipulación de las facturas. Ante esta situación, la directiva de la empresa se ha abocado a implementar la ISO 37000 como una mejor práctica a fin de fortalecer sus controles, mejorar la detección temprana de irregularidades, reducir las pérdidas económicas y así como establecer una cultura de integridad. Ustedes saben que los sistemas ISO se basan realmente en una cultura. Y este tipo de temas, no solamente a nivel de fraude, requieren una cultura de integridad por parte de los colaboradores de la empresa. Entonces, de manera general, la empresa cuenta con 150 empleados a nivel de contexto, que se dedica a la venta y distribución de los productos ya mencionados. Durante el proceso de diagnóstico se han identificado procesos críticos, como son la venta al crédito, la cobranza y los registros contables, así como riesgos el riesgo de colusión con el personal y los clientes, ocultación de pagos y reestructuración de facturas.
Entre el impacto económico o que se ha cuantificado hasta el momento, está una pérdida en 8 meses de $75,000. Y los hallazgos están que no existe una segregación de funciones, ya que el mismo que cobra es el mismo que lo digita en el sistema, es el mismo que tiene el contacto con el cliente, no hay una verificación post, lo que ayuda a que no se establezcan claramente las funciones y no se pueda detectar de manera oportuna los posibles eventos o situaciones. Asimismo, se han identificado que no existen controles automatizados. Esto es lo que ha permitido que el fraude se haya hecho sistemático y que hay falta de canales de denuncias confidenciales. Entonces, Ana, por favor, la próxima. Ok. Luego de que se implementa el sistema ISO, la empresa tuvo como resultado la reducción de un 76% en pérdidas por fraude. Se incrementó una detección temprana en anomalías gracias a sistemas de monitoreo diario y se fortaleció la cultura de integridad por parte del personal. Entonces, a partir de ahí, podemos tener que lecciones aprendidas. La próxima, por favor, Ana. Tenemos que la alta dirección debe estar implicada desde el momento de la implementación para que sea efectivo el sistema. El fraude tiene que ser tratado como un riesgo o un evento transversal y no solamente financiero. Muchas veces nosotros vemos que nada más la parte económica, pero no estamos viendo todos los demás procesos y todas las demás cosas que están impactadas. O sea, no solamente hablamos de dinero, hablamos de personas, hablamos de procesos y tenemos que verlo así. Tenemos que automatizar los controles para una mejor detección o una detección temprana de posibles situaciones. Tenemos que formar a nuestro personal. Muchas veces los hechos ocurren o los delitos ocurren porque nuestro personal no está formado, porque no existe una comunicación eficiente con el personal, no existen canales claros, no existen regímenes de consecuencia que el empleado conozca y no solamente nuestro empleado, nuestros clientes y nuestros relacionados comerciales tienen que saber que existe, que nosotros estamos como empresa o como institución advocado en una implementación que se rige bajo una cultura, bajo valores éticos y que tiene, y bajo valores éticos e íntegros, y que tiene responsabilidades y que tiene sanciones. Adicional a eso, que la documentación y la trazabilidad de los incidentes es importante para mejorar y mantener el sistema. Ustedes saben que todas las normas ISO se basan realmente en la mejora continua. Si nosotros simplemente vemos el caso y no lo documentamos y no le damos seguimiento o no aprendemos como lección aprendida de eso, simplemente va a seguir pasando. El sistema va creciendo a medida que nosotros como implementadores, como dueños de procesos, vamos mejorando los sistemas. Entonces, ya a fin, para concluir un poquito, vamos a conversar sobre las conclusiones que tenemos de esta implementación a nivel general de esta norma. El número uno es que el liderazgo y la cultura ética son pilares fundamentales para implementar los sistemas. Si nosotros no tenemos un apoyo de la alta dirección en ninguna entidad, implementar estas normativas, cualquier ISO va a ser imposible. O sea, si no tenemos el tone at the top debidamente implementado, si la alta dirección no cree en eso, el sistema no avanza. Entonces, es un factor determinante. Sin un apoyo de liderazgo, el sistema queda simplemente documentado en papeles sin un impacto real. Adicional, el enfoque debe ser preventivo, no reactivo. Nosotros tenemos que aprender a trabajar, no a tapar parches, sino a que antes que ocurra, tomar acción para estar preparado. Identificar tempranamente esas vulnerabilidades, esos puntos que pueden inducir a que ocurra un hecho y tratarlos. Prevenir, hacer análisis de riesgo, segregar funciones, ejemplo, hacer un monitoreo continuo, tener herramientas que nos permitan a tiempo identificar el problema. El control de fraude debe gestionarse como un riesgo organizacional integral. ¿Por qué? Porque el fraude no es solamente financiero. El fraude está en todos los niveles de la institución y puede también operativo. Adicional a eso, ese tipo de riesgo cuando se materializa impacta a nivel reputacional, a nivel de la confianza de la institución frente a sus terceros, a sus relacionados y a la sostenibilidad de una entidad a largo plazo. De igual manera, requiere que se trate de manera transversal. Esto se debe a que una sola área no puede gestionar el riesgo de fraude.
hay diferentes áreas impactadas, tales como tecnología, recursos humanos, las áreas de procesos críticos, que tienen que colaborar en esta implementación y que se mantengan dichos procesos. Ahí también entran el área de cumplimiento, si existe, el área de auditoría, compras, finanzas, todas las áreas dentro de la empresa impactan de una manera u otra dentro de un sistema de fraude. La documentación y la trazabilidad son esenciales. Ya como se dijo anteriormente, todo lo que es denuncia, investigación, hechos que se han materializado, tienen que ser documentados y registrados. Y deben conservarse evidencia de todo lo que se hace, porque a partir de ahí es que nosotros tomamos decisiones, sabemos si tienen que irse a la parte de sanciones o mejoramos el sistema donde hay brechas. Y por último, la mejora continua cierra el ciclo de gestión. Esto es debido a que los resultados de las investigaciones y el seguimiento de los indicadores que tiene el sistema nos van a permitir ir alimentándolo e ir mejorándolo. El sistema no puede ser estático, tiene que ir creciendo y tiene que ir, a medida que vamos cambiando, él va cambiando con nosotros, va evolucionando. Y esto aplica a todas las normas. ¿Cuáles factores críticos son necesarios para el éxito de esta implementación? Bueno, el apoyo, como dije anteriormente, el apoyo de la alta dirección, tener recursos suficientes para poder implementar, integrarnos con otras normas, no solamente tener la 37.003, tenemos que tener cumplimiento, tenemos que tener riesgo, que es la 31.000, tenemos que tener todas las demás normas que nos apoyen a tener un sistema confiable y que vaya madurando en el tiempo. Capacitación continua y comunicación abierta con todos nuestros colaboradores, y no solamente nuestros colaboradores, porque muchas veces nos centramos solamente en los colaboradores y no vemos a las partes relacionadas con nosotros. Tenemos que educar a quién es mi proveedor, a quién es mi stakeholder, a quién es el ente de la sociedad que necesita o requiere información mía. ¿Por qué? Porque todos ellos, de una manera u otra, impactan a la empresa y por ende impactan al sistema. Mientras mejor capacitación, mejor comunicación tenemos, más crece el sistema, mejor se ve la reputación de la empresa y a largo plazo se mantiene y es sostenible. Tenemos que implementar tecnologías que nos permitan tener un análisis de datos y de información al tiempo real, que nos permitan detectar tempranamente los hechos que pudieran o no ocurrir, que esos eventos no lleguen a materializarse. Ustedes saben que cuando hablamos de una materialización ya es un problema. Mientras vemos un riesgo, es un posible evento, pero si ya ocurrió, entonces las medidas no son preventivas, son correctivas. Y lo que busca la norma es que nosotros podamos actuar antes de que ocurra el hecho. O por lo menos, si ya sabemos que va a ocurrir, tener un plan de acción para poder gestionar y solucionar a tiempo. Por último, tener una evaluación periódica a nivel del riesgo, no solamente de fraude, sino de todos los demás riesgos que puedan afectar a la organización, tanto interno como externo. Entonces, ya para cerrar, podemos concluir que una implementación de la norma 37.003 en control de fraude no solamente reduce las pérdidas económicas, sino que fortalece la gobernanza, la confianza y la reputación corporativa o institucional de una empresa, convirtiéndose, por ende, en un componente esencial en la integridad de una empresa y en su sostenibilidad. Bueno, gracias por todo. Hasta aquí llega nuestra colaboración. No sé si tienen alguna pregunta. Como ya le decimos, le hemos dicho, esta norma no es certificable, pero sí es un apoyo para todas las demás normas ISO que tenemos.